Hola a todos. Hoy vamos a continuar con la clase sobre los órdenes del amor. En la clase pasada vimos lo que son los sistemas, específicamente los sistemas familiares. Y hoy vamos a continuar viendo lo que son los órdenes del amor. Todos hemos escuchado la frase que dice que el amor es lo más grande, que el amor todo lo puede. Pero si el amor es lo más grande y poderoso, y fuerte. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en la familia? ¿Qué ha pasado con ese amor? ¿Acaso se ha transgredido el amor? ¿Qué ocurre cuando ese amor no es suficiente? Sabemos que la familia que tenemos, el entorno donde crecimos, afecta a nuestra existencia y luego de la familia que constituimos con nuestros hijos. Pero además de eso, lo que está debajo de nuestras relaciones en la actualidad. Y allí vemos que la relación con esos padres algunas veces han sido tan conflictivas y que si vemos más atrás de esos padres, o sea, nuestros abuelos, hay una historia de dolor en sus respectivos padres. Nosotros venimos recorriendo todo un camino a través del árbol genealógico em, y pretender querer que todas las cosas diferentes sean diferentes sin el conocimiento de los hilos sistémicos que tenemos es querer nadar contra la corriente. Tu árbol genealógico tiene una memoria y aprendió a relacionarse frente a todos los estímulos externos que fueron condicionando esas vivencias hasta nuestros días, de manera que la forma como cada uno percibe su mundo tiene que ver con la interpretación que también le dio el árbol, más la manera como lo interpretamos desde la infancia. Y a partir de allí aprendo a relacionarme con los demás y conmigo misma. Y cómo me relaciono tiene que ver con la manera cómo se relacionaron ellos, qué aprendieron ellos de esas relaciones. ¿Fueron fáciles, amenas, amorosas o por el contrario fueron difíciles, hostiles y dolorosas? Si un padre no recibe amor, le va a costar expresar ese amor o lo va a expresar de manera diferente y no como los hijos quisieran que sus padres lo expresaran. Y todo esto influye en cómo nos relacionamos con la vida. Y eso implica todo lo que está en la vida, el éxito, la abundancia, las relaciones, el dinero, todo. Y cuando nos damos cuenta que por más amor que sintamos en la pareja, por los hijos, igual se originan conflictos, entonces decimos, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen los órdenes del amor? Los órdenes del amor vienen de las observaciones del gran maestro Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares. Hellinger observó que las relaciones dependían en gran medida de unos órdenes y que a partir de la transgresión de esos órdenes algo se alteraba. A estos órdenes él le llamó los órdenes del amor o también podemos decirle fuerzas del amor, porque realmente son eso, son fuerzas del amor que con el tiempo han ido evolucionando como todas las cosas. Las constelaciones familiares también han ido evolucionando. Solo con amor no basta, tiene que estar en orden. De este orden va a depender de la manera cómo se va a expresar el amor en la familia. Órdenes del amor se refiere a las reglas que se mantienen entre los sistemas a lo largo del tiempo aunque sus miembros crezcan y vayan cambiando por nacimientos, muertes, parejas que se forman o se rompen. Hay personas que dicen, bueno, pero mi mamá ya murió, mi papá ya murió, o mi abuelo ni lo conocí. No tiene que ver, o sea, ya tú eres todo tu sistema, ya tú formas parte de todo tu clan. Entonces, cuando no respetamos estas normas, se rompe el orden y el equilibrio de este sistema, lo que puede convertirse en origen de conflicto o patología a nivel psíquico, físico o de relación. Entonces, los órdenes son tres: la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio. El equilibrio también le llamamos el dar y el tomar. El primer orden de la
el primer orden es la pertenencia. Todos los miembros de un sistema tienen pleno derecho a pertenecer a él. Todos los que están como los que ya se han ido. Todos aquellos que en algún momento formaron parte del sistema también tienen su sitio. Cuando se excluye a algún miembro, el sistema buscará restituirlo. La exclusión o falta de reconocimiento de alguno de ellos causa un desequilibrio tal en el sistema que el mismo sistema va a buscar la manera de reincorporarlo. Y allí es donde se van originando todos estos desequilibrios, ya que en las generaciones que vienen naciendo posteriormente, se va a buscar reincluirlo, bien sea en forma de enfermedad, limitación para alguno de los otros miembros del sistema. Un ejemplo de excluidos son todos aquellos miembros de la familia de quienes no se habla, sea porque generaron vergüenza, sea porque hubo un dolor tan grande ante la pérdida que se prohibió nombrarlo. Un ejemplo de excluido también son los abortos, siendo uno de estos los temas que más afecta a los hijos que van llegando a la vida. Otro ejemplo de excluidos son las exparejas de nuestros padres. Y sí, acá también se incluyen a los no consanguíneos. No solamente estamos hablando de todo lo que es la pertenencia por sangre, los consanguíneos, ¿no? Sino también aquellos que hayan estado relacionados con nuestros familiares. Otro ejemplo de excluidos también pueden ser aquellas personas a quienes algún ancestro ha estafado, y ya esa deuda pasa a formar parte del sistema, porque alguien va a tener que repararlo. Las mascotas también pertenecen, son nuestros hermanos menores. Conocí un caso de un hombre que había maltratado a un caballo cortándole las patas. Y luego esa misma persona, después de los 50 años, quedó paralizada de las piernas. Aquí estaríamos viendo un karma en la misma línea de tiempo. También ustedes pueden observar con respecto a los animales que sufren enfermedades, nuestras mascotas sufren enfermedades así como enfermedades humanas. He visto que si un gato con diabetes, perros con cáncer. Y todo esto tiene que ver porque también están representando algún excluido. Por eso que nuestras mascotas son esos seres amorosos que también toman las implicaciones por nosotros. Entonces, por lealtad o por amor ciego, los descendientes se van a ir colocando en esos lugares donde estaba el excluido. A ver si les muestro esto mejor acá con la siguiente diapositiva. Ok. Ok, aquí tenemos la pertenencia. Vean este árbol, como todos y cada uno pertenecen y nadie puede ser excluido. ¿Qué sucede si es excluido alguien del sistema? Bueno, el excluido es el que tiene mayor fuerza porque como ya les expliqué en la clase pasada, cuando algún miembro es retirado del sistema, este va a buscar la manera de solucionarlo, a que regrese esa exclusión, ese que estaba allí en ese lugar, vuelva a ocupar su sitio. Entonces, esto es una fuerza que hace que sobre los demás descendientes vayan buscando la manera de reparar en esa reparación. Por supuesto que esto se llama lealtad o amor ciego, porque realmente no solucionamos nada. Realmente no llegamos a reparar ni llegamos a restablecer el sistema. Lo que sucede es que como el sistema es un gran organismo vivo, que reclama la exclusión y alguien lo toma, aunque el tomarlo, como les dije ya, no significa que se resuelva, al contrario, el sistema sigue reclamando la inclusión del miembro a quien pertenece realmente ese vacío, de tal manera que nuestro sacrificio inconsciente, nuestra lealtad no sirve de nada y se continúa repitiendo la exclusión. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que cuando estamos implicados con algún ancestro excluido,
y que por esa lealtad, por ese amor ciego, estamos allí en esa reparación. Realmente esa reparación nos ayuda a solucionar. Por eso, cuando ya nosotros somos conscientes, podemos decir, de verdad, gracias, entiendo por qué estuve allí, comprendo, comprendo lo que estuve haciendo energéticamente, pero ya me despido de esta implicación. Y eso se hace desde la conciencia, cuando ya sabemos lo que estamos representando dentro de ese lugar. Entonces, cuando nosotros ayudamos desde la conciencia, cuando ya sabemos que ahí no vamos a hacer ninguna reparación viable o satisfactoria, cuando desde la conciencia podemos devolver, porque nosotros como miembros de ese sistema, nosotros podemos devolver la dignidad o podemos devolver a ese espacio donde se generó esa exclusión, o podemos dejarlo con quien realmente, a quien realmente pertenece esa exclusión o quien realmente la hizo, porque nosotros no podemos hacerlo. Si no somos nosotros quienes generamos la exclusión, entonces nosotros no podemos repararlo. Bien, entonces el segundo orden es la jerarquía. Y este orden se refiere a que los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Y así es como han de ser reconocidos. Los que llegaron antes les abrieron un camino a los que llegaron después. Y se crea un desequilibrio cuando los que llegaron después intentan ocupar el lugar de algún miembro que llegó antes, incluyéndose en cargo de sus responsabilidades, por ejemplo, o cuando los miembros mayores no son capaces de mantener su lugar de prioridad. Por ejemplo, si un hijo excluye a su padre, luego uno de sus descendientes no le dará el lugar a su padre y este hijo ocupará el lugar de su padre. Esto lo vemos muchas veces en esos hijos que no respetan a sus progenitores y se comportan como si los padres fueran sus hijos y no al contrario, les faltan el respeto. Y es importante observar ese orden. Si por alguna razón ves que tus hijos no te respetan, no te están dando el lugar, entonces observa tú qué puesto le estás dando a tus respectivos padres o cómo eres tú, cómo te comportas en todas tus relaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver en las relaciones laborales, en la jerarquía, que los que llegaron primero tienen más derecho. ¿Qué sucede si tú teniendo, por ejemplo, 8 años en una empresa y teniendo, disculpe, y teniendo em, ya tiempo en esa empresa, haciendo las cosas bien, teniendo o sea, una jerarquía allí? Y de repente llega alguien con menos conocimiento, alguien que a las pocas semanas ya lo ascienden de puesto e incluso pasa por encima de ti. Y tú dirás, pero qué mala suerte. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Cómo es posible que mi jefe haya pasado por encima de mí? Entonces allí es donde puedes revisar qué sucede en tu propia jerarquía, cuando has pasado por encima de tus padres o a veces no lo sabemos conscientemente porque decimos, bueno, yo tengo muy buena relación con mis padres, pero inconscientemente quizás estás ocupando un puesto que no te corresponde, de manera que en los otros sistemas que tú formas, que el sistema pareja, el sistema ya con tus hijos, el sistema laboral, ya también ahí se ve la transgresión, porque como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Si estás te estás sintiendo víctima de esa transgresión al orden, revisa cómo estás tú dentro de tu orden. ¿Ok? Entonces, revisa el lugar que le estás dando a tus padres o si estás ocupando el puesto de un abuelo. A veces esto pasa mucho cuando los hijos son criados por los abuelos. Les cuesta ver a los padres como padres y los ven más como hermanos. Esto es energético. ¿Ok? Entonces, no podemos ocupar el lugar de nuestros mayores y menos de nuestros padres y abuelos. Gracias a que ellos vinieron antes, nosotros estamos en la vida. También vemos este desorden entre hermanos
donde hijos menores se sitúan por encima de los mayores. Em, un ejemplo de este orden, hay personas que me dicen, bueno, yo me tengo que ocupar de mis hermanos, yo me tengo que ocupar de mis hermanos mayores, siendo una hija que nació de quinto lugar, por ejemplo, me tengo que ocupar de mis padres, me tengo que ocupar de todo en la casa, y yo le pregunto, bueno, ¿y qué pasa con la hija mayor? ¿Qué pasa con los mayores? Si bien hay una relación de iguales, los hermanos una relación de iguales, también tenemos que reconocer que cada hermano dentro de su puesto tiene un orden, de acuerdo a ese orden también tiene una jerarquía y tiene una fuerza. Entonces, si todo el trabajo lo está haciendo el último, allí hay una transgresión al orden también. Y entonces hay que revisar qué pasó, por qué te rodaste a ese lugar que no te correspondía, porque allí hay mucho peso. ¿Y dónde se va a sentir ese peso? En los hombros, en el cuello, en la columna. Personas que tienen este tema de transgresión al orden y en la jerarquía tienen muchos problemas en la columna, en las rodillas. Entonces, otro ejemplo de jerarquía es cuando los padres, si bien le han dado todo a sus hijos, quieren que los hijos estudien, que no pasen el trabajo que ellos pasaron, que tengan todo lo que no tuvieron ellos. Resulta que luego los hijos, cuando logran graduarse, no son felices, no tienen tanto éxito. Y allí también, ¿qué sucede? Que dentro de ese orden, de esa jerarquía, están mirando em, no puedo no puedo tener más dinero que tú, mamá, papá, no puedo ser más feliz que tú si no tú no lo fuiste, no puedo tener éxito en una relación de pareja si tu mamá o papá, si ustedes no fueron felices. Entonces allí también se ve esa jerarquía. Los que llegaron primero tienen más derechos sobre los que llegaron después. Entonces, si los que llegaron después, que son los hijos, sistémicamente hablando, energéticamente hablando, sienten que no tienen tanto derecho como los padres, entonces se sacrifican. Y también eso lo vemos en esos hijos que se van sacrificando, se enferman por los padres, cuando los padres tienen muchos problemas, discuten mucho entre ellos, también se enferman. Si mis padres no son felices, yo me voy a sacrificar, yo entonces me voy a enfermar, yo voy a mirar o voy a mirar el duelo por ellos. Cuando una madre, por ejemplo, está en duelo porque murió, murió su progenitor o murió un familiar y la madre no logra salir de ese duelo, el hijo en ese orden también dice, yo voy a cargar este duelo por ti, yo voy a mirar esta tristeza por ti. Y entonces hay personas que dicen, yo no sé por qué me siento triste si lo tengo todo, yo no sé por qué me siento todo el tiempo mal. Por ejemplo, la depresión es uno de esos casos. Dicen, pero ¿por qué estás depresivo si tú lo has tenido todo? Si tú tienes la vida resuelta, si tú a ti te lo han dado todo. Y resulta que es que en ese orden están mirando un dolor que es de sus mayores. Y en el tercer orden vamos a ver lo que es el equilibrio. Y en el equilibrio nos dice Hellinger que es la necesidad de compensación entre el dar y el tomar. Nosotros desde niño nacimos tomando. Desde niño no tuvimos que trabajar. Se nos dio todo, se nos dio techo, se nos dio comida, se nos dio todo. Ya cuando somos adultos tenemos que ir hacia el compensar, que es hacia dar hacia el trabajo, dar hacia los hijos, dar hacia la vida. Pero sucede que cuando nosotros no hemos tomado de nuestros padres, entonces ese dar hacia adelante se dificulta. Nosotros siempre vamos a necesitar estar en esa compensación. A los únicos que no le podemos devolver, porque los padres solo dan, los hijos toman, es a los padres. A los padres no le podemos devolver.
a todos los demás sí. De los padres nosotros solamente podemos tomar y que tomamos la vida y la vida es lo más grande que tenemos. Por lo tanto, a los padres no le podemos devolver. Como no le podemos devolver a los padres, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que devolver hacia adelante. Cuando una persona está desde el niño interno, está desde el que le den, que le den, que le den, todo quiere que le den, está buscando en las relaciones que lo quieran, que lo cuiden, está buscando ese padre, esa madre porque no ha tomado. Allí se identifica entonces que la persona no está en el adulto, que está en el niño aún. Mientras que las relaciones entre amigos, parejas, hermanos, sí ya es una relación entre iguales. Recuerden que este equilibrio no se aplica a los padres. Les dejo bien claro, los padres solo dan y los hijos toman. A los padres no se les devuelve. O sea, esta ley no se puede aplicar a los padres porque ellos nos dan la vida y ante eso no se lo podemos devolver. Que quede esto bien claro porque esto es primordial. Cuando nosotros hemos tomado de nuestros padres, entonces podemos dar hacia adelante. Se continúa buscando em, en todo lo que nosotros emprendemos en la vida, la manera de compensar ese dar, pero siempre es hacia adelante. Pero ¿qué pasa si no hemos tomado de nuestros padres? Entonces no podemos ir hacia adelante. Se continúa buscando en las otras relaciones aquellos que nos faltan. Hay un libro que explica esto, que es el libro de Joan Garriga, se llama ¿Dónde están las monedas? Donde él explica con una metáfora de las monedas. Es bien bonito este libro, les invito a que lo lean los que no los hayan leído. ¿Qué pasa? Que si no tomamos de nuestros padres, entonces vamos a ir buscando en las otras relaciones aquellos que nos faltan, porque creemos que no tenemos amor y lo vamos a buscar en la pareja. Creemos que la vida nos debe y ese la vida me debe lo voy a buscar en otras partes. Entonces se busca en la pareja, en los hijos, en los jefes, en los amigos, y se crean esas relaciones de codependencia emocional. Por eso es vital tomar a los padres, sea como sea que haya sido la relación. No se trata de que si mi papá no quiere saber nada de mí, como una persona me preguntó, pero ¿cómo puedo tomar a mis padres si mi papá no quiere saber nada de mí, él está pendiente de otra familia? No tiene que ver, nosotros lo que tenemos que mirar es que de allí vinimos. Es tomar esa fuerza, es tomar la vida que vino de los padres. Que lo que los padres hayan hecho con su vida no, no tiene que ver. Recuerden que si nos vamos al orden, a lo que estábamos hablando en la clase anterior sobre los sistemas, muchas veces ellos están implicados en sus propios desórdenes y ellos van a pasar el amor hacia adelante de la manera que como saben darlo. Entonces nosotros que ya somos más conscientes, podemos tener empatía, podemos ser tolerantes, podemos ser más, no, tolerantes no sería la palabra, sería ser conscientes, estar más iluminados sobre ese tema, porque en la medida en que nosotros sigamos reclamando que debió ser la vida de esta manera y no de esta otra, que mi papá debió ser de esta forma, que mi mamá, si mi mamá hubiese hecho esto otro, o sea, eso es estar enganchados en algo que no sucedió. Y eso no va a suceder por más que nos quejemos toda la vida. La vida que hemos tenido y la que nuestros padres nos han dado es la única. O sea, no nos vamos a pelear con el pasado, porque ¿qué vamos a resolver si nos peleamos con el pasado? Nos vamos a quedar en esa mirada al pasado. Entonces, desde esa mirada, que en constelaciones se llama la mirada sistémica, nos vamos a perder todo lo que viene delante, no vamos a perder las otras relaciones, no vamos a perder la abundancia, no vamos a perder el camino por la vida. Entonces, lo importante es tomar el vínculo. Ese es nuestro trabajo, esa es la reconciliación y ese es el trabajo de constelaciones familiares. Y cuando nosotros tomamos este camino de reconciliación, este camino de mirar la vida, de mirar esa fuerza, de mirar algo
que es más grande. Entonces, la compensación entre el dar y el tomar, que es la fuerza del equilibrio, vemos que en la pareja es una relación de iguales. Cuando uno de los dos da más, está poniendo en riesgo la relación. Eso de yo te voy a dar amor incondicionalmente, eso en la pareja es una transgresión a ese orden, porque no podemos dar amor incondicionalmente. Allí se está dando, es como una madre o como un padre, porque solo los padres dan amor incondicionalmente. En la pareja es una relación de iguales, lo cual quiere decir que tú me das y yo te doy. Y si tú me das más, yo busco compensar dándote un poco más. Y de esa manera se mantiene ese delicado equilibrio, se va entretejiendo ese amor en la pareja, se va sustentando uno con otro. Pero si uno de los dos da más y más y más y más, esa persona que da más pone en deuda al otro que da menos. Y el que da más va a terminar molestándose porque quiere recibir más, pero llega un momento en que que recibió todo eso no va a poder compensar y se va entonces a tener que ir de la relación porque llega un momento en que ya no es posible. Y entonces vemos, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Que he escuchado varios casos. So, dicen yo que le di todo, que me sacrifiqué. O sea, realmente eso es un tema bien complejo porque el amor no es sacrificio. Incluso cuando se le dice a los hijos me sacrifiqué por ti, de alguna manera ellos van a estar mirando ese sacrificio. No se van a quedar o no van a tomar la abundancia que se supone los padres pasaron en ese sacrificio. Lo que van a mirar es el sacrificio. Entonces, allí eso aplica al segundo orden, que es el de la jerarquía. ¿Ok? Entonces, en esta compensación de dar y tomar, es importante que, que ustedes reconozcan cuando están dando de más, sea en una relación de amigos, en una relación de hermanos, en una relación de pareja. Porque si están dando de más, están poniendo en peligro esa relación, incluso en el trabajo. Si en el trabajo estás dando de más de lo que se supone que fue para lo que te contrataron, si estás dando de más, va a llegar un momento en que te van a despedir sin más ni más. ¿Y qué pasó? Allí podemos ver el programa de la niña buena, que bueno, ya esos son temas más que se ven en terapia, a nivel de terapia, porque tenías que ser un niño bueno o una niña buena, cuál es la dinámica que encierra ese comportamiento. Entonces, estos tres órdenes, al comprenderlos, concientizarlos, nos va a apoyar a llevar una vida más fluida, donde las relaciones cambian, los órdenes del amor nos concilian con la vida tal y como es, porque nos ayudan a ordenarnos en este engranaje que es la vida, que es la familia, es el clan familiar, el del que venimos y el que nosotros formamos ya luego cuando tenemos a nuestros hijos. Entonces comenzamos a ocupar nuestro lugar en el mundo y también podemos respetar el lugar de los otros. Podemos tener más empatía porque podemos reconocer qué lugar está ocupando el otro. Puedo apoyar a que mis hijos también ocupen su lugar, porque si nosotros como padres no estamos en nuestro lugar, nuestros hijos se van a desplazar por la segunda, bien sea por la primera ley de la pertenencia o por la segunda de la jerarquía. Entonces, también se trata de llevarlo a la práctica. Cuando una persona va a una sesión de constelaciones y observa lo que está representando en el sistema, observa o la exclusión o observa el desorden donde está esta persona implicada y donde está mirando ese tema. No me gusta llamarle problemas, cuando estamos en la consulta no se le llama problema, se le dice tema. Entonces, cuando la persona tiene ese tema,
y ese tema que le está ocasionando, ese desequilibrio, esa angustia, se da cuenta que está ocupando el lugar de alguien más, se da cuenta que está llevando por lealtad el lugar de alguien más. No se trata de que llegó a la consulta y listo, ya se me resolvió. No, como una persona que dijo, lo leí en un grupo que dijo, tengo no sé cuántas sesiones de terapia tomando, haciendo ejercicio de tomar a mamá. Y eso, o sea, ¿qué es eso? Dice, el camino hay que recorrerlo. Haces la sesión en la constelación, haces como esa radiografía donde ves lo que está ocurriendo en tu sistema, donde puedes ver cuál es el lugar que estás ocupando, pero ya afuera, recuerden que la constelación es ese campo en miniatura, ese mínimo, esa mínima concentración del espacio donde puedes ver cómo estás vinculado allí. Pero ya eso lo tienes que caminar, ya eso lo tienes que llevar a la práctica, ya lo tienes que observar, ya tienes que haber un movimiento de conciencia, porque no se trata de que el constelador te va a resolver la vida, el terapeuta te va a resolver la vida. Ay, si no me la resolvió, entonces que es malo y me voy a quejar, porque entonces allí quién está hablando, ¿es la adulta o es el adulto o es el niño? Es la persona que no, todavía anda buscando culpable, es la persona que todavía se siente víctima de las circunstancias, que no ha asumido su, su rol de responsabilidad. Entonces, ¿de qué me doy cuenta y de qué luego lo hago consciente a lo largo de mi existencia? Porque esto es un tema que se nos va a ir presentando y en la medida en que se va presentando ya tú lo puedes ir ordenando. Ah, ya esto lo vi. Y respiras profundo y, ok, comprendo. Lo concientizas y ya, no tienes que volverlo a ver. Porque recuerda que nosotros, como ya tenemos esto grabado en este sistema que es el cuerpo humano, también tenemos que irlo reeducando, irle dando esos nuevos patrones conductuales, ir dándole a este cerebro límbico, al cerebro reptil, dándole esas nuevas pautas de cómo nos vamos a empezar a comportar con respecto a la vida que estamos llevando. Entonces es un camino, esto es un camino de conciencia, es un camino de respeto, es un camino de observación, de mirarnos, de mirar a los otros, de incluir a los otros, de saber que no podemos andar por la vida excluyendo a los demás, que todos pertenecen, que si alguien está en un sistema, llámese tu lugar de trabajo, llámese la familia, te está mostrando que esa persona también pertenece, que esa persona está allí porque tiene un mensaje, porque tiene una finalidad, porque la vida lo colocó allí no de gratis, sino que allí ejerce una función que es útil para ese sistema y donde esa persona sea excluido de allí, entonces se va a descompensar ese sistema. Es importante aclarar también que las emociones forman parte de las exclusiones. Si alguien excluye un duelo, un dolor, entonces eso también va a pasar como una exclusión. Vemos que es muy común que hay personas que cuando están ante un duelo, perdieron a un familiar, y vemos como esas anclas tan fuertes que les dicen a familiares, allegados, amigos, que le colocan estas anclas aquí en el hombro y le dicen, ya, no llores, no llores, que tienes que ser fuerte por tus hijos. Imagínense eso. O sea, eso es una manera, voy a excluir este duelo. Y entonces, ¿qué hace ese duelo? Ese duelo se perpetúa. Hay personas que tienen un marcado dolor también por una lealtad, por un contrato. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la serie Mi Otra Yo, cuando Seiji le dice, cuando le hace la representación, el constelador, ustedes vieron que ella de repente estaba llorando desconsolada por lo que sucedió con su papá
Y de repente ella, cuando ve que su mamá se le coloca encima, ella se para y se hace la fuerte. Allí hubo un bloqueo de ese dolor. Y claro, no significa que porque la persona bloqueó el dolor, significa que no va a doler más. Allí se le transformó en qué, en un cáncer. Era mucho peso para ella tener que llevar el, 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 el peso de no solamente no voy a sentir esta pérdida, no voy a sentir esta ausencia, sino que lo voy a hacer para que mi madre no sufra. Entonces, eso es una manera de exclusión también. ¿Y por dónde se manifiestan estas exclusiones? Por el cuerpo. Recuerden la frase de un libro que también es muy famoso que dice, que es de Bruce Lipton, dice que el cuerpo habla lo que la boca calla. Bueno, una manera de mirar esta exclusión. También se ve mucho esto en estos casos donde ha habido la muerte de un familiar, por ejemplo, una madre que haya perdido a su hijo mayor y resulta que lo bloqueó. Le dolió tanto que decidió bloquearlo porque tenía que salir adelante, tenía que superarse por esa pérdida. A lo mejor en la familia viene de esas mujeres que son muy, muy fuertes, que dicen yo voy a salir adelante con esto y bloquean ese dolor. ¿Qué pasa? Que los hijos que van naciendo después sí sienten ese dolor, porque aunque la madre lo excluya, ese dolor está, porque ese hijo pertenece también, aunque ya haya muerto. Y entonces los hijos que van naciendo, nacen mirando a ese hermano del que a lo mejor no se habló más. Recuerden esta serie animada, bueno, esta película animada que se llama Encanto. No se habla de Bruno y resulta que de aquello que no se habla tiene una fuerza. ¿Qué pasa entonces con los hermanos que van naciendo, los hijos que van naciendo? Van sintiendo esa ausencia y ellos por lealtad lo van a tomar a ese excluido y ¿qué van a hacer? Van entonces por lealtad, quizá cuando ellos tengan a sus propios hijos van a perder también el primer hijo, porque es una manera de decir yo por ti, yo lo hago por ti. Y también eso no solamente pertenece al primer orden, que es el de la pertenencia, sino también al de la jerarquía. Por la pertenencia dicen, tú también perteneces, entonces yo por lealtad me ubico en el sistema donde tú estabas y busco ocupar el lugar donde estaba ese hermano. Esa es una manera. La otra, por la jerarquía, el que llega primero tiene más derecho. Y sí que el que llegaba primero, el que estaba en ese orden, es ese hermano que murió. Entonces, ¿qué pasa? Que cómo van los demás a estar haciéndolo diferente. Entonces, por eso es importante que estas cosas se hablen, que se les dé el lugar. Cuando se les da el lugar, ya no pasa nada, ya los descendientes no tienen que volverlos a sentir. Les cuento un caso personal, es cuando hubo una época de mi vida en que yo sentía demasiado dolor en el cuello. O sea, era un dolor que yo fui a un neurólogo, me hicieron esta resonancia, fui a que me hicieran esto que les hacen contracturado, masaje, toda la cosa, y pasaron los años y ese dolor seguía y seguía y seguía. Bueno, resulta que un día conversando con mi papá y sacando la información, porque a veces los padres son más duros para soltar información, resulta que él me dice que antes de conocer a mi mamá tuvo una hija, pero que esta hija murió porque tuvo un accidente de la cervical. Y entonces, consecuencia de ese accidente, la niña muere al año y medio. Y entonces yo le pregunté a mi papá, pero ¿por qué usted nunca mencionó esto? Y me dice, ¿para qué? Eso es del pasado. O sea, vamos a dejar en el pasado lo que está en el pasado. Y no tiene que ver porque esta persona, esta niña,
pertenecía al sistema familiar. Entonces nosotros, los hijos de mi papá, estábamos creyendo que éramos los únicos y resulta que había alguien que estaba excluida. Y yo sentía ese dolor, sentía a través de ese dolor, busqué la manera de cómo traerla, incluirla en el árbol genealógico. Y luego que la incluí, que se habló de ella, que yo hablé con toda la familia y les participé, les dije, ¿sabes? Tenemos una hermana, se llamaba Sobeida y también pertenece y tal, y ya. Y se acabó esa situación. Y de alguna manera todos respiramos porque a cada uno le está pasando, no el dolor de cuello, pero sí sucedía otra cosa, le sucedía otra cosa que también tenía que ver con exclusión. Por, cuando hay una exclusión, por algún lado se va la energía, se pierde por algún lado. Entonces es importante conocer todos estos temas. Ok, entonces si me coloco en mi lugar, los demás también me van a dar mi lugar. Si nosotros incluimos a los que faltan, también nos van a incluir a nosotros. Una manera como también se dan estos temas de los excluidos es con las exnovias de nuestros padres, exnovias de papá y exnovios de mamá. Y ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque cuando se ha quedado ciclos sin cerrar, por ejemplo, que si mamá tenía un novio al que quiso mucho, pero bueno, no se dio la relación por X o por tal cosa, que si papá tenía una novia con la que se dijo que se iba a casar y luego no se dio, esas relaciones fueron primero. Esos entran en el orden de la jerarquía, o sea, son relaciones que estuvieron primero y que gracias a que esas relaciones no se dieron, entonces papá y mamá se encontraron y aquí estamos nosotros. Y asimismo, entonces nuestras parejas nos van a dar también un lugar a nosotros. Fíjense, ustedes lo pueden sentir, qué sucede cuando sienten que sus parejas no le incluyen, que sus parejas prefieren más a otros, que sus parejas están mirando más a otras. Entonces allí pueden sentir, porque eso se trata de sentir. Nosotros podemos saber cómo estamos o en qué lugar estamos parados dentro del sistema o si nuestro sistema está ordenado o no, porque lo vamos a sentir en toda nuestra vida, en todo lo que nos pasa. Bien, entonces hasta aquí espero ya ha quedado más claro lo de los órdenes del amor. Mañana vamos a dar ejemplos de estos tres órdenes para para que les asiente el conocimiento. Por supuesto que el conocimiento es una cosa y saber cómo estamos por dentro es otra. Nosotros somos un gran compendio de información inconsciente. Ustedes, si algunos han visto el iceberg, el famoso iceberg, donde la puntita de arriba de lo que se ve de la capa de hielo es la parte consciente y toda la masa de hielo que está por debajo la parte inconsciente, pues eso es lo que maneja nuestra vida, ese software instalado es lo que maneja nuestra vida. De allí la importancia de nosotros conocer cómo estamos programados porque sí nos hemos programado en nuestro sentir con respecto a las experiencias, no solamente a las experiencias que nosotros vivimos en nuestra infancia, sino las experiencias que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos en sus respectivas infancias, o sea, cómo ellos aprendieron a conocer la vida. Nosotros decimos esto es la vida porque así les pasó a ellos. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar? Desde como nosotros creemos que nos debemos relacionar o como les pasó a ellos. Entonces, ¿de quién es esto que estoy sintiendo? ¿Es mío o es de alguien más? Y por eso que a mí me gusta mucho el título que le pusieron a este libro que mencionan en mi otra yo, que dice, ay, ¿cómo que se llama? Del libro, ya, este dolor no es mío, dice el libro. Este dolor no es mío, es mío o es de alguien más.
Interesante ese título. Los que no lo hayan leído, les invito a que los lean, porque es buenísimo. O podemos reunirnos un día por uno de los canales y vemos sobre las diferentes dinámicas que se dan en este libro. Entonces, mañana vamos a dar más ejemplos sobre los órdenes para que les quede más claro. Ayer, se, mm, ayer les recomendé un ejercicio que fue el de mirar a los padres. Entonces, hoy vamos a hacer la continuación de ese ejercicio. Me disculpan los perritos de mis vecinos, que cuando estoy grabando, ellos como que sienten, ahí de está grabando, vamos a hacerle ruido. Es como yo digo, bueno, ellos también pertenecen, ya he dejado de pelearme con esos perritos, ellos también pertenecen. Entonces, a cerrar los ojos, vamos a hacer la dinámica de la clase anterior, a cerrar los ojos, a respirar profundo. Respiren profundo por la nariz y suelten el aire por la boca. Y allí están, en ese espacio donde están con sus padres, en el orden en que ustedes lo hayan sentido. Si sintieron que tenían que estar de espaldas, si sintieron que tenían que estar en medio, como sea que ustedes lo hayan sentido, ubíquense en ese orden. Y lo que ustedes hayan sentido, si sintieron alegría, si sintieron tristeza, ¿cómo es esa sensación? Y a partir de ese orden, entonces, ahora sí, haciéndose consciente de ese orden, van a ubicarse frente a sus padres y con profundo amor les van a decir: mamá, papá, ahora comprendo. Ahora comprendo todo el dolor que ustedes sentían por sus padres, por mis abuelos. Mamá, comprendo tu dolor por mis abuelos maternos. Papá, puedo comprender tu dolor por mis abuelos paternos. Y desde esta humildad, desde este reconocimiento de saber que también somos hijos del dolor, herederos del dolor, podemos mirarlos con más empatía. Podemos mirar a nuestros padres con compasión. Recordemos que la compasión no es sentir lástima, compasión es: tengo empatía porque ahora puedo entender que ellos miraban atrás en el sistema, que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Y desde este lugar puedo decirles gracias, gracias, gracias por la vida. Y tomo la vida que viene de ustedes, la tomo al precio que a ustedes les tocó. La tomo con lo bueno y con lo malo. Y yo me hago cargo. Y yo ahora me hago cargo de lo que a mí me toca. No podemos seguir el camino si nuestra mirada es que los padres nos deben. No podemos seguir hacia la abundancia
si sentimos que nuestros padres debieron comportarse de otra manera. En este acto de humildad, de reconciliación, les decimos, gracias papá, gracias mamá. Tomo todo de ustedes al precio que a ustedes les tocó. Y yo haré algo bueno con mi vida y haré que se sientan orgullosos. Gracias, gracias, gracias.